Buenos días, compañeras, compañeros. Antes que nada, estamos muy contentas porque pensamos que iba a haber muy poca gente hoy por las características de este mes que estamos transitando. Y no, hay un montón de gente, incluso hay delegadas nuevas. Eso está muy bueno. Así que, levante la mano quienes son nuevos hoy en el plenario. Quienes son nuevas delegadas en el plenario. Genial. Un aplauso ahí. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar. La idea es hacer breves informes para poder hacer un intercambio entre todas y todos en este mes en el que estamos a una semana de las elecciones del sindicato y nos está llevando mucha tarea y mucha cabeza. Voy a empezar por algo que es la bomba del día de ayer. El gobierno de Milei largó un nuevo decreto que en realidad plantea cómo regalar el mar argentino a las empresas pesqueras y demás multinacionales, pero en el medio, así como quien no quiere la cosa, mete la discusión de la esencialidad de algunos servicios para plantear obviamente el ataque al derecho a huelga. Bien, hasta ahora salió recién un comunicado de la CGT y esa sería la respuesta acorde a los tiempos que está llevando adelante la CGT, la CTA, la CETERA, porque en el día de hoy debería haber habido un paro nacional acorde a ese nivel de ataque y aquí estamos. La CETERA llamó la semana pasada una jornada de lucha que es hoy a nivel nacional. Hubo mucha confusión, que es para lo que llaman a una jornada de lucha, para que haya mucha confusión a nivel nacional y para dejar liberadas a las provincias a que hagan lo que cada sindicato decida. Eso significa que hoy, si no me equivoco, solamente hay paro en la ciudad de Buenos Aires a partir de ADEMIS, que es uno de los sindicatos, de las decenas de sindicatos que hay en la ciudad de Buenos Aires, y en el resto de las provincias donde hay algo, hay por ejemplo, como acá en Neuquén, a las 11 de la mañana, anunciado ayer a última hora también, por ATEN Provincial, hay una conferencia de prensa en las puertas del ANSES. Esa es la acción de ATEN Provincial en el marco de la jornada de lucha, teniendo en cuenta además que Marcelo Bagliardo es integrante de la Junta Ejecutiva de la CETERA, que sacó la jornada de lucha. Entonces, a ese nivel de entrega de los sindicatos nos estamos exponiendo desde que ganó Milei, a pesar de que todos los sindicatos están dirigidos por el peronismo y eran los que decían que había que votar a Massa para que no ganara el fascismo, ¿no? Bien. Dentro de la situación nacional también están las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron el domingo, que fueron un punto muy importante, digamos, todo el mundo está mirando. Las elecciones en la semana anterior habían sido en 4 provincias en las que venían ganando en realidad viene ganando la apatía, pero bueno, venían ganando los oficialismos. A nivel de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno festeja un triunfo porque increíblemente, aunque todos pensemos que Adorni no puede dirigir ni el tránsito, de repente entró como legislador, fue la primera fuerza, ganó supuestamente con el 30%, dicen ellos, pero en realidad, teniendo en cuenta que fue el 53% de los que estaban habilitados a votar, fue solamente el 53%, es el porcentaje más bajo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires en cantidad de gente que va a votar. En realidad el que lo votó es el 15% de los habilitados para votar en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esa situación, lo que tenemos que analizar seriamente es que hay un nivel de descreimiento y de apatía en la clase trabajadora que tiene que ver con que Milei ganó hablando de que iba a castigar a la casta. Muchos sectores populares, sectores de la clase trabajadora lo votaron pensando que eso podía llegar a ser realidad, y lo que pasó durante este año y medio es que se dieron la cabeza contra la pared porque no han hecho más que empeorar sus condiciones de vida. Eso a nosotros, a los trabajadores, nos pone, y sobre todo a los que estamos organizadas, a quienes estamos en sindicatos, nos pone en una tarea importante de pensar qué hacemos, qué alternativa le proponemos a esos trabajadores para que no
se profundice la desesperanza, el escepticismo porque por lo general además ese rumbo del escepticismo y la desesperanza lleva a salidas o fachas o más de derecha, digamos, no a salidas de organización de la clase trabajadora. Entonces hay ahí un tema importante que tenemos que pensar en por qué en esa elección se expresó tanto desinterés y tanta apatía. Por otro lado, tenemos una serie de ataques, además de lo del DNU que decíamos. Vemos que en Tierra del Fuego, a partir de también la liberalización de la importación, están en riesgo entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo en las empresas de Tierra del Fuego, lo que ha desatado una huelga enorme de todos los trabajadores, que fue concitando el apoyo de los distintos trabajadores, porque bueno, de Tierra del Fuego es así y viven todos de lo que producen esas industrias. Entonces, más allá del negociado, porque una de esas empresas es de Caputo, de la familia Caputo, o sea que es parte de los supuestamente hoy perjudicados por el gobierno de Caputo, pero en realidad a ellos no les importa porque cambian el rubro y empiezan a importar en lugar de producir, pero a los que sí les importa es a los laburantes que se quedan sin laburo, a su familia y a la economía del lugar, que se va a ver profundamente perjudicada. Ese ataque en Tierra del Fuego está teniendo una respuesta impresionante, pero aislada, pero acallada por los grandes medios de comunicación. Por otro lado, hoy hay 37 cuerpos de delegados de la UTA que están reunidos porque quieren también profundizar su plan de lucha, ya que la burocracia viene entregando sus condiciones laborales desde hace décadas, diríamos, pero en el último periodo incluso la UTA fue la que carrereó el último paro nacional. Pero bueno, empieza a haber así respuestas por sector. Ayer hubo un paro impresionante en la provincia de Buenos Aires, esta vez contra Kicillof, que salió a amenazar a están peleando por la paritaria salarial, tienen uno de los salarios más golpeados también, y salieron a luchar. Obviamente Baradel le corrió el cuerpo, dijo no, acá no hay paro. A último momento la otra federación, la FEB, dijo que había paro, y el paro fue en algunos lugares, en La Matanza, por ejemplo, que es el lugar más grande de la provincia de Buenos Aires, fue de más del 80%, y en lugares con más tradición de lucha, llegó al 95%, como en Ensenada, por ejemplo. Entonces, hay ataques, el gobierno se envalentona por la elección esa que hizo, el Fondo Monetario Internacional lo manda a redoblar el ataque, por eso ayer salen con el DNU que salen, ¿sí? Porque eso es un mandato claro del Fondo Monetario Internacional, el decreto de necesidad y urgencia, que regala el mar argentino y que ataca la posibilidad de luchar de los trabajadores, pero hay resistencia. Ayer volvieron a marchar los jubilados y las jubiladas, los volvieron a reprimir, hay 70 detenidos, y bueno, y aquí estamos, ya decíamos, en el marco de una jornada de lucha donde tendríamos que tener paro nacional, en el marco de un plan de lucha, ¿no? Porque además nosotros decimos, no es un paro aislado, están muy bien los paros. Cuando hay un paro nacional lo hacemos, tratamos de movilizar lo más posible en las calles. Ahora, la forma de parar el plan de ajuste de Milei, que es absolutamente integral, es un plan de entrega, un plan de colonialista, la forma de pararlo es con la huelga general. ¿Eso qué significa? ¿Una suma de paros? No, significa toda la clase trabajadora plantándose y diciendo acá vamos por todo lo nuestro, por todos nuestros derechos y hasta por la caída del gobierno. Bien, eso si dependemos de las centrales sindicales no va a suceder. Por eso lo que nosotros planteamos desde Aten Capital es la necesidad de solidarizarnos con todas esas luchas, de coordinar todas esas luchas y de empezar, por ejemplo, acá en Neuquén tenemos en concreto la lucha de los obreros ceramistas que están en una situación crítica porque a todas las empresas del parque industrial, a todas las empresas petroleras, el gobierno de la provincia les da subsidios millonarios en luz, en gas, a las empresas obreras no, ni a la textil, ni a las fábricas ceramistas de la provincia, y están en una situación crítica en este momento, atravesando también una vez más el riesgo de sus fuentes laborales. Están los trabajadores de la salud,
que si bien ATE no está convocando a nada, si Prosapune, que es otro de los sindicatos de salud, está en plan de lucha permanente, y distintos sectores de salud también. El sector de salud mental es uno de los más críticamente atacados, está absolutamente desfinanciado, y entonces están con medidas de protesta en distintos lugares. Por ejemplo, en Junín de los Andes esta semana estuvieron haciendo fuertes medidas. Eso muestra una vez más la importancia de que los sindicatos estuvieran en manos de los trabajadores y no en manos de las burocracias sindicales, porque la única forma de que los trabajadores de la salud puedan dar una lucha que les permita ganar es o la lucha de los elefantes, que fue por fuera de ATE, con todo lo que eso implicó, costó y todo lo demás, pero con las conquistas que tuvieron, o los sindicatos poniéndose a la cabeza, que no sería lo que está sucediendo ahora. Por eso también después vamos a discutir la importancia de recuperar ATE. En la provincia entonces estamos con toda esta situación, y en el sector nuestro venimos dando pelea a distintas cuestiones. Patricia después se va a referir específicamente al ataque que estamos recibiendo en relación con los derechos laborales nuestros, a partir de CISO, del baremo ese que le dicen ellos, que es ese nomenclador por el cual dicen cuántos días le toca cada enfermedad, y con el cual nos atacan permanentemente, lo que implica institucionalmente eso. Está la cuestión también de la violencia que está irrumpiendo en las escuelas. Yo calculo que en cada una de las escuelas y jardines de usted, cuando no hay una situación de una familia irrumpiendo, hay situaciones entre las infancias o las adolescencias de violencia entre ellos o entre los propios docentes. La convivencia cada día está más compleja en las instituciones, y todo eso tiene que ver con la situación social en la que estamos viviendo, que ha empeorado catastróficamente, que la mayoría de los trabajadores estamos ultra flexibilizados, trabajando 12, 16 horas por día, los que tenemos trabajo y los que no tienen trabajo, haciendo lo posible por sobrevivir. Eso es violencia contra la clase trabajadora, y eso se expresa en las familias y se expresa en las escuelas, que somos todavía además el único lugar de contención que le quedan a las familias de la clase trabajadora. Por todo esto, el tema de la violencia, compañeras, es un tema que requiere nuestra atención, que requiere una discusión en cada una de las instituciones y desde el sindicato muy profunda, porque la primera respuesta, la respuesta más fácil a nivel social, que por eso estamos a nivel nacional asistiendo al ataque nuevamente del intento de la baja de edad de imputabilidad de los jóvenes, la salida punitiva es la más fácil, la más rápida. O sea, se pone complicada la situación, ¿qué hacemos con la gente en general y con los pibes y los adolescentes? Los metemos en cana, ¿no? Los castigamos. Bueno, en ese sentido, el TEP, ante la situación de violencia que hubo en el Instituto de Formación 12, rápidamente elaboró un proyecto de ley que presentó en la legislatura provincial, que no sé si han tenido posibilidad de leerlo, si no se los podemos facilitar para que lo lean. Son 5 páginas, no es una cosa así muy compleja, pero que en la misma sintonía del gobierno nacional, los legisladores que proponen bajar la edad de imputabilidad, ellos ¿qué dicen? Hay que castigar a las familias que irrumpen en forma violenta en las escuelas. Proponen hacer una lista de familias violentas, bueno, punitivismo puro, en lugar de pensar cómo hacemos para prevenir. Y una de las cosas que nosotros pensamos que hay que hacer para prevenir es profundizar las redes que ya tenemos en los barrios, entre la escuela, el hospital, las salitas, ¿no? Las cosas de atención a la víctima, de atención familiar. Bueno, eso que lo hacemos desde la buena voluntad de las docentes, cómo poder profundizarlo a partir de cuestiones institucionales más profundas. Para eso que habría que pelear, en principio, presupuesto. Presupuesto para desarrollo social, para la justicia, para educación, para salud. ¿Por qué no dan abasto ninguno de esos dispositivos? Bien, lo que nos propone el TEP no es nada de eso, es castiguemos y listo. ¿Por qué? Porque es una forma, y de hecho están yendo como campaña electoral a toda la provincia con ese proyecto, juntando firmas para que los diputados lo voten. ¿Sí?
Bien, nosotros decimos lo que nos merecemos entre los docentes y en las comunidades educativas, un fuerte debate sobre cómo hacemos para realmente prevenir y poder dar respuesta a los profundos problemas que tienen nuestros estudiantes y sus familias y nosotros mismos, que no es castigando. Ayer estábamos interviniendo con Valeria en una escuela y las familias, ante una situación de un niño que tiene una conducta disruptiva, rápidamente dicen, ¿por qué no lo sacan de la escuela? Bueno, nosotros creemos que esas discusiones las tenemos que dar profundamente porque no queremos a ningún pibe fuera de la escuela y queremos que todos estén en las mejores condiciones. Pero bueno, para eso se necesitan un montón de recursos que hoy no los tenemos a la mano. Para todo eso, compañeras, lo que nosotros creemos, y con esto voy a cerrar, la idea es poder abrir, que ustedes planteen después del informe de Patricia, las situaciones que ustedes vean que están siendo las más importantes en las escuelas, las más importantes en nuestra situación como laburantes, pero también pensar juntas y juntos cómo hacemos para recuperar ATEN. El 29 de mayo tenemos elecciones. Nosotros decimos recuperar ATEN, ¿por qué? Porque creemos que quienes están hoy en la conducción provincial de ATEN y en la conducción de muchas seccionales han entregado nuestro sindicato a manos del gobierno, de la mano de la reforma educativa, de la mano de la reforma laboral, que están pasando a través de CISO y todo lo demás, y de la mano también de la reforma jubilatoria, que no sé si vieron, que el gobierno de Milei contraatacó hace 3 días nuevamente, diciendo que hay que acabar con las jubilaciones de privilegio y que por eso, obviamente, no son las de los jueces y las de los diputados que se jubilan con 9 millones de pesos, son las de los docentes que nos jubilamos demasiado jóvenes, dicen ellos, y con sueldos altísimos, tratando de conservar como nosotros el 80% del salario que tenemos cuando somos activos. Así que le voy a pasar a Patricia, pero hoy tiene que ser una discusión muy seria esta de cómo hacemos para que nuestra elección sea con un alto porcentaje de votación, que todas las compañeras y compañeros de la escuela vayan a votar. Obviamente cada uno va a votar a quien opine que tiene que votar, pero tenemos que hacer un gran acto eleccionario donde nuestra discusión es que tenemos que ir a recuperar nuestro sindicato para ponerlo de nuevo al servicio de los intereses de la clase trabajadora, de nuestros intereses, de defender nuestras condiciones laborales, nuestro salario, la educación pública, y para eso no puede seguir estando la gente que hace 17 años está atornillada en el sillón.